Bien, y el saludo esta mañana del lunes 18 de diciembre, aunque yo no sé nada de fútbol, para todos los hinchas de la liga. Ayer se coronó campeón el equipo universitario después de que terminara 1-1 el marcador en los 90 minutos, gol tempranero, a los 15 minutos se puso en ventaja el Independiente del Valle con gol de Kendry Páez, que es un jugadorazo, un crack total. De hecho, mientras estuvo Kendry Páez en la cancha, era un permanente dolor de cabeza para la liga. Era el que estaba prácticamente haciendo el partido para el Independiente. A mí me da la impresión de que fue un... De hecho, las dos finales, la de la semana anterior en el estadio del Independiente y la de ayer en Casablanca, una gran final. Me encantó, de las mejores finales que he visto en el campeonato ecuatoriano de fútbol, y no únicamente por lo que exhibieron los equipos dentro de la cancha al momento de jugar, sino también por lo que exhibieron posteriormente. Es decir, fue una final sin incidentes, más allá de alguno típico de esos malos hinchas que lanzan objetos a la barra contraria la semana pasada en el estadio del Independiente. Pero más allá de eso, y corríjanme ustedes, Esteban, Carlitos, si es que yo me equivoco, pero no ha habido mayores incidentes, ¿no? Ni enfrentamientos de barras, ni enfrentamientos de hinchas. No ha sido... no ha sido un partido caliente desde lo negativo, ¿no? Para mí fue una final que me emocionó mucho. Además se trata de dos equipos de Pichincha. Gran momento el que vive el fútbol pichinchano. Decía el profe hace rato también en la lectura de noticias que Pichincha y Abna le va sacando ventaja al fútbol del Guayas, ¿no? En cuestión de número de títulos. Y esto tiene que ver, creo yo, en buena medida con lo que en algún momento hizo el Nacional, que era un equipo que permanentemente peleaba el título, que ganó, me parece que 14 títulos, y muchos de ellos en seguidiza. Y después lo que está haciendo ahora Independiente del Valle, que es magnífico, que es una institución deportiva bastante moderna, adaptada a los nuevos tiempos, con una visión más empresarial, y lo propio Liga, que viene teniendo una participación súper destacada en los campeonatos nacionales, no sé si desde el 90, cuando ganó la cuarta estrella, como tanto más desde el 2008, que empieza, digamos, o antes, un poquito antes, desde los 2000, desde el inicio del nuevo siglo, una nueva etapa en Liga, con la inauguración del estadio, con la obtención de los títulos internacionales a partir de lo sucedido el 2 de julio del 2008 con la primera Copa Libertadores, más adelante con la Sudamericana, las Recopas y ahora otra vez una Sudamericana, y hoy consigue además no solo en este año 2023 ganar el título nacional, sino tener ese doblete tan interesante y tan importante, ¿no? Que es haber ganado un título internacional a Sudamericana y hoy ganar el campeonato nacional. Entonces Kendry Páez puso en ventaja al Independiente a los 15 minutos. Creo que 3 minutos después creo que 2 o 3 minutos después el arquero del Independiente, Ramírez, en una salida en falso que no es propia de un arquero de ese nivel, porque estamos hablando que ayer además se enfrentaron dos arqueros de selección. Ramírez salió en falso, ¿no? Un pase larguísimo del central de Liga, creo que su apellido es Rodríguez, que lo fue a buscar ese pelotazo Renato Ibarra, y la salida en falso del arquero Ramírez terminó facilitándole las cosas al delantero de Liga para poner el empate 1-1. De ahí, jugadas y acciones con peligro de gol, creo que de lado y lado, un palazo de Johan Julio que le rebotó en su pierna y la bola salió fuera de la cancha. Intervenciones espectaculares dentro de los 90 minutos de Alexander Domínguez, que después finalmente se convirtió en la gran figura, ¿no? Atajó 2 de los 3 penales que avanzó a patear el Independiente. Falabella el primero, que lo ataja con el pie izquierdo, al más puro estilo del Pepe Pancho Ceballos. El segundo penal le tapa a Alcíbar, me parece que es el jugador del Independiente, y el último, el boliviano Marcelo Moreno Martins,
que la mandó a las nubes la pelota. 3 penales avanzó a patear en Independiente, 3 penales errados. 2 atajados espectacularmente por Domínguez y 1 que lo mandó a las nubes Martínez, ¿no? Y los 3 penales que concretaron Liga, el primero fue al Zugaray, el segundo Jan Hurtado y el tercero y final Quiñones, ¿no? Y con esos 3 penales que sí concretó Liga, pues se coronó campeón del torneo nacional de fútbol. Así que felicitaciones a Liga, consigue su estrella número 12 y ese doblete. Cosas que... algo iba a comentar más con respecto al tema Liga y el fútbol. Se me fue la idea de la cabeza. Ya bueno, no sé, capaz un poco más adelante se me viene a la cabeza lo que les iba a decir, pero lo que sí tengo en la mente es el tema de las presencias que a mí me resultaron incómodas o chocantes. No sé si a ustedes de igual manera, pero vamos a eso. Se terminó el partido y si me quitas la música de la Liga está perfecto, porque ahora sí ya vamos al tema serio. Si me quitas el ambiental de las barras de Liga, porque vamos al tema serio. Ayer en el estadio había una importante presencia de autoridades nacionales, que desde mi particular punto de vista terminaron empañando lo que debía haber sido una fiesta estrictamente deportiva. Entonces, que como público asistente a un espectáculo deportivo como el que estábamos viendo ayer, asistan el presidente y los ministros de su gabinete, bueno, digamos, yo no tengo problema, ¿no? Pero que ellos traten de, no sé, como, déjale la foto, Esteban, como que sacar o pretender sacar provecho de una situación como esta me parece chocante. Entonces, en la imagen de las personas que yo logro reconocer está el propio secretario de Comunicación haciendo la selfie, que es el primer rostro que ustedes ven en la imagen. Atrás está el ministro de Economía y Finanzas, el señor Vega, la señora Ariana Tanca, que entiendo es la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, y el señor Noboa, que me parece está al lado del presidente de la Asamblea Henry Kronfle, ¿no? Yo no sé quién le sugirió, y más todavía siendo el propio secretario de Comunicación quien hace la selfie y la sube o la comparte, etcétera. ¿Quién le sugirió que era buena idea hacer esto y viralizar la foto en un momento como el que está atravesando el Ecuador? Porque además, digo, la cosa no es que se queda solo ahí, en la foto del gabinete presidencial y del señor Noboa en los graderíos. A propósito de un comentario de un troll en el TikTok, Correa fue 1000 veces a ver el partido en el Capuel, sí, pero lo que no hizo Correa es lo que hizo ayer el señor Noboa, que es bajar él a entregar el trofeo al campeón. Que además es un hecho que, digamos, es política y no sé si es lo mejor mezclar, todavía más en estos momentos en donde, insisto una vez más, digamos, la política es una actividad de alto riesgo, sí, por supuesto, pero además es una actividad que está fuertemente cuestionada en estos momentos en el país. Y lo de ayer era una final de campeonato nacional de fútbol, un evento deportivo. Y no fue solo esto, sino que además el ministro de Deporte junto a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la señora Viviana Centeno, eran los encargados de colocar o de entregar las medallas a los campeones y vicecampeones. Entonces, me van a perdonar, no sé si ustedes tal vez comparten o no conmigo ese criterio, pero yo, por ejemplo, a propósito del comentario del troll, Correa nunca bajó a entregar el trofeo al Emelec, y creo que el Emelec quedó como unas 3 veces campeón durante los 10 años de gobierno de Correa, pero nunca le vi a Correa, más allá de los almuerzos y los homenajes en el Palacio,
ingresando a la cancha para tratar de ganar un poco de notoriedad o de popularidad o de qué sé yo, entregándole el trofeo al campeón. Y alguien decía ayer en Twitter que esto no se había visto desde hace 75 años atrás. Bueno, la pregunta también es, ¿qué gana el país con esto? O, digamos, más allá de aprovechar el momento para, insisto una vez más, tener un poco de popularidad, no sé, tratar de caerle mejor al pueblo quiteño o a la hinchada de X equipo, no sé, me parece a mí que no era lo mejor contaminar lo que es una fiesta deportiva, en este caso la final de un campeonato de fútbol, con la política. Pero esa es una opinión y una impresión absolutamente mía. A mí por lo menos, teniendo algo de simpatía por Liga, porque digamos mi familia es toda hincha de Liga, a mí sí me chocó que sea un político el que le entregue el trofeo al campeón. Podía haber sido Liga, podía haber sido el Independiente, o podía haber sido cualquier otro equipo. Creo que no era lo más apropiado. Pero insisto, eso es mi opinión. Capaz ustedes piensan distinto, y yo respeto absolutamente la opinión del que piensa distinto. No voy a pretender yo aquí obligarles a ustedes a que piensen exactamente igual como pienso yo. Y hay una cosa que me parece, ayer se olvidaron, muchísimos se olvidaron, a propósito de ese valor sobredimensionado que se le da en este país a la palabra y las declaraciones del embajador de los Estados Unidos. Pero a propósito de esta escena, de la entrega del trofeo y de las medallas por parte del presidente Noboa y de personas cercanas a su gobierno, de un ministro de deporte y de un asambleísta, parece que nos olvidamos que hace una semana el embajador de los Estados Unidos en Ecuador dijo que las redes del narcotráfico se habían tomado incluso y habían permeado incluso la pasión nacional, que era el fútbol. Y ayer estaba el presidente de la República y su gobierno muy cercano a los organizadores de la Liga Pro, entregando el trofeo a los campeones del campeonato de fútbol. Lo que me pasaste es un meme, ¿no? Voy a hacer que te pida que lo pongas en pantalla. Parece que nos olvidamos de eso. Que hace una semana el embajador de los Estados Unidos en Ecuador dijo que acá el narcotráfico también financia a algunos equipos de fútbol. Entonces, ¿en dónde quedó esa declaración del señor Fitzpatrick? O esa declaración escandalosa, que por supuesto generó muchas reacciones en el país, era simplemente un ingrediente más como para tratar de fomentar incomodidad o para alimentar ese circo del que me menciona acá Vini Mira, que yo coincido plenamente también. Lo que estamos viviendo, incluido estas imágenes que hemos visto ayer, me parece que es parte de un show y de un circo que resulta ser bastante desagradable y que también me parece es como inapropiado por el momento que vive el país. Entonces, bueno, para quienes probablemente les resulta que mi comentario y mi crítica es exagerado o no sé cómo más se le podría calificar, pongámosle exagerado ya. Te pones a criticar que el presidente va al fútbol, que el gabinete va al fútbol, no sé qué. Bueno, este fin de semana y durante los últimos días en el país han ocurrido cosas que preocupan, que inquietan, porque la realidad no es tan distinta a la de antes del 23 de noviembre, en que asumió funciones Daniel Noboa,
o del 15 de octubre en que ganó las elecciones Daniel Noboa. El Ecuador de hoy, el Ecuador de Daniel Noboa, no es tan distinto del Ecuador que nos dejó Guillermo Lasso. El Ecuador que nos dejó Guillermo Lasso es un reguero de sangre, es un río de sangre, y eso no ha dejado de ser así. Entonces, un hecho adicional que hace que a mí me choque y que me incomode la presencia del gobierno, empezando por el presidente, en un evento deportivo como el de ayer, más allá de además considerar que el fútbol, como dice Valdano, es la cosa más importante de las cosas menos importantes, el presidente y su gabinete deberían estar ocupados de otras cosas. No de ir a entregar el trofeo, las medallas a un equipo de fútbol. Entonces, cuando muchas personas, el momento en que asesinan a 4 niños, a 4 menores de edad en el Guasmo Sur de Guayaquil, se pregunta, ¿dónde está el gobierno? Bueno, el gobierno está pendiente de otras cosas que son muchísimo menos importantes. Cuando secuestran a un empresario, a un cónsul honorario, como ocurrió este fin de semana, quien además le sacaron de su propia hacienda y casa, y se preguntan ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué es lo que está haciendo el régimen para frenar la violencia? Bueno, están más preocupados de ir a entregar las medallas y el trofeo a un equipo de fútbol. Por eso también me choca la presencia de Noboa y de su gabinete ayer durante la final del campeonato nacional. Porque además, en sus sonrisas, y vale la pena que pongas nuevamente esa selfie, Esteban, para que nos detengamos a ver las sonrisas de autoridades que me parece están absolutamente desconectadas del país. Ellos están ahí muertos de gusto, felices de asistir a un campeonato de fútbol, en donde seguramente se enfrentaban 2 equipos de los cuales ni siquiera son hinchas, porque además siendo cuencanos, guayaquileños, empezando por el propio Noboa, dudo mucho que sean o hinchas de Liga o del Independiente, pero así sean hinchas del equipo que quedó campeón. ¿Ya? Esas sonrisas, las sonrisas de los señores ministros y del propio presidente Noboa, difieren de la realidad triste y dolorosa que está enfrentando el país, en donde todos los días hay asesinatos, en donde todos los días hay secuestros, en donde todos los días hay sicariatos, en donde tenemos que lamentar hechos de sangre y violencia como el de la semana pasada, en donde delincuentes desalmados cegaron la vida de 4 menores de edad. 4 menores de edad, uno de ellos de apenas 6 meses. Entonces sí termina siendo chocante. Yo les insisto, respeto como el que más la opinión y la visión de quienes discrepan con lo que yo estoy mencionando en este momento. Si les cae bien Noboa. Noboa tiene unos niveles de popularidad que ustedes no tienen idea, ¿no? En las últimas, la semana anterior, vi un estudio de opinión en el que a Noboa le dan una popularidad muy alta, por encima del 70% de popularidad. Pero hay que entender también que es una reacción popular del momento. Es decir, Noboa todavía ni siquiera cumple un mes en el cargo, y es lo que sucede siempre que hay un cambio de gobierno. Hay esa suerte como de luna de miel o de enamoramiento, incluso de ciudadanos que son consultados en estas encuestas o estudios de opinión, que ni siquiera votaron por el candidato, y en este caso por el presidente, pero que el presidente termina resultándole simpático, les cae bien, en fin. Pero eso es coyuntural. Insisto, no cumple un mes todavía en el cargo. Pasarán más días y lo que ocurrirá es que, sin dar soluciones a los grandísimos problemas que tiene este país, la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la delincuencia, el desempleo, la crisis económica,
y muchos otros problemas adicionales, como por ejemplo la catástrofe que está viviendo ahora mismo el sistema vial del Ecuador después de que el gobierno de Lasso no invirtió un centavo para tratar de mantener las vías. Pues ayer hubo un corte vial en la troncal amazónica porque la crecida de un río se fue llevando parte de una carretera, ¿no? Entonces, mientras no se solucionen estos grandes y graves problemas, la seguridad en las vías para que los transportistas puedan trasladar y transportar los valores, las mercancías, los productos, etcétera, la gente no le va a tener tanta paciencia y se va a ir agotando ese enamoramiento y esa gran simpatía que por ahora puede tener el señor Noboa y que le facilita, por ejemplo, el hecho de que los señores de la Liga Pro le inviten a la final del campeonato de fútbol a incluso que entregue el trofeo al ganador. Estos son temas, insisto una vez más, que pueden resultar coyunturales. Capaz y al señor le resulta su estrategia de seguir hablando poco sin hacer nada. Porque otra cosa sería que el hombre hable poco y haga mucho. Ahí sí, claro, yo reconocería que me tapó la boca, ¿no? Un gobierno que se dedica a gestionar, a resolver, un presidente que resuelve, ¿no? Que no habla mucho, que sí, que da discursos cortos de 5, de 7 minutos, pero que resuelve. Ahí sí yo diría, no, el equivocado era yo, mientras el hombre está trabajando, está resolviendo los problemas del país, me da igual si es que habla 2, 3 o 5 minutos, no me importa. Pero el tema es que resuelva. El problema es que no está resolviendo las cosas. El problema es que estamos viviendo la tercera parte de una secuela de terror, que empezó con Lenín Moreno, que se profundizó y se agudizó con un presidente malo, incompetente, inepto y vago como Lasso, y que ahora parecería que estamos viviendo como la tercera parte de esta secuela de terror, en donde no hay como todavía mayores luces, aunque el presidente nos quiera convencer con las 3 líneas o con la frase que dice de que el Plan Fénix ya comenzó y de que incluso las últimas intervenciones de la Fiscalía General del Estado tienen que ver con el Plan Fénix, a pesar de que él apenas hace menos de un mes está en el poder y la señora fiscal nos dice que esta investigación empezó hace más de un año, nos quiera convencer de que el Plan Fénix ya comenzó. La pregunta es ¿cómo? Más allá del discurso, de la frase, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para resolver desde sus competencias fundamentales, como las tiene? Una de esas es la de la seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno y el presidente Noboa con el Plan Fénix para por lo menos tratar de reducir de manera inmediata, en el corto plazo, reducir la escalada de violencia que hemos experimentado los ecuatorianos en los últimos años? Yo tampoco voy a pretender exigirle a Noboa que en un mes acabe con la delincuencia, que en un mes acabe con el narcotráfico o en un mes encierre a todos los criminales. Eso no es posible, pero algún resultado tiene que haber, porque alguna acción concreta también tiene que haber. El problema es que no hay acción concreta, pues. O sea, el hombre ha dicho, el Plan Fénix está en ejecución. Sí, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo está en ejecución el Plan Fénix? Entiendo que va a estar hoy, más adelante, con nosotros el alcalde de Durán, Luis Chonizo. Le vamos a preguntar al alcalde de una de las ciudades más violentas del país, que no ha podido dormir, creo que en 3 noches seguidas en el mismo lugar, porque entiendo que su cabeza tiene un precio y que él no puede despachar y sesionar desde las oficinas de la alcaldía y del municipio de Durán, municipio en el cual se han registrado también asesinatos en contra de funcionarios. Le vamos a preguntar si la realidad cambió desde el 23 de noviembre hasta la fecha. Es decir, Chonizo insistentemente con cartas, con pronunciamientos públicos, le venía pidiendo y exigiendo al gobierno de Lasso acciones. Nunca hicieron nada. Vamos a ver si es que la situación en estos días de gobierno del señor Noboa ha cambiado. A ver si es que hay en Durán presencia policial, presencia de la fuerza pública, estrategias y planes de seguridad desde el Ejecutivo para tratar de controlar la violencia
y a la delincuencia que opera agresivamente en un cantón también junto a Guayaquil, Esmeraldas y otros, convertido en uno de los más peligrosos del país y que forma parte de la zona 8, que es donde está Guayaquil, que ya se ubica también entre las ciudades más peligrosas, no solo de la región, sino del mundo entero, ¿no? Nos quedan pocos minutos para el comentario y obviamente hay que abordar, digamos, temas que se relacionan con las acciones ejecutadas por la Fiscalía durante los últimos días. ¿Y por qué? Porque además sobre eso también hubo novedades la tarde de ayer y quizás valdría la pena empezar por ahí, ¿no? La nota del portal web de Radio Pichincha advierte que Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, está en calidad de huésped y no se descarta otorgarle asilo político. Es la aclaración que ha hecho el gobierno de México. El gobierno de México se pronunció sobre el ingreso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass de Espinel, a su embajada en Quito y aclaró que se le permitió su entrada y salvaguarda debido a que el ex segundo mandatario temía por su seguridad y libertad personal. Esto se dio luego de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió la localización e inmovilización del ex vicepresidente en un proceso por supuesto peculado. Ante eso, Glass ingresó a la Embajada de México en Quito la tarde de este domingo 17 de diciembre del 2023 y el gobierno de México aclaró que se encuentra en calidad de huésped. De conformidad con el marco jurídico mexicano en materia de protección internacional a personas, con los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este tipo de casos y con el principio pro persona consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permitió el acceso a Glass Espinel en calidad de huésped. De la misma manera, aclaró que en el caso de Jorge Glass formalice una solicitud de asilo político, el gobierno de México la analizará detenidamente y recabará la información necesaria para proceder como corresponda, de conformidad con los tratados internacionales pertinentes de los que México y Ecuador son parte y con el derecho internacional consuetudinario en la materia. Para concluir, el gobierno de México y su embajada en Ecuador aclararon que están en la mejor disposición de mantener el diálogo y la colaboración con las autoridades ecuatorianas para allegarse de toda la información necesaria sobre la situación de Jorge David Glass de Espinel. Resulta que pocos días después de el sonado caso Metástasis, que por cierto nada tiene que ver con porque entiendo que esto está relacionado y tiene que ver con el famoso caso de la reconstrucción de Manabí, habría que preguntarse cuál es el nivel de urgencia que maneja la Fiscalía para solicitar de manera urgente la localización e inmovilización de Jorge Glass, además en una carta enviada al comandante general de la policía. A pesar de que hayan dicho de que no le querían detener, etcétera, etcétera, es evidente que estaban dando lugar a una suerte como de cacería para encontrar a Glass. La pregunta es, si el señor Glass tenía que dar alguna versión, rendir alguna declaración o lo que sea relacionado con este caso, ¿por qué no se le convocó como se les convoca al resto de personas a las cuales se requiere para esos fines, sin necesidad de llegar a este extremo de pedir la localización e inmovilización a través de la Comandancia General de Policía? Porque como estaba redactada la carta y la intención de la fiscal, parecía una clarísima intención de detener a Glass y de volver a vivir lo que ya el ciudadano vivió después de todo lo sucedido a partir de octubre del 2017. Incluida la Cancillería de Ecuador. No solo las instancias judiciales, sino también la Cancillería del Ecuador. Es decir, el gobierno del señor Noboa, pidiéndole al gobierno de México, que además tiene un manejo muy pormenorizado de los temas relacionados con los refugios o los asilos, porque la tradición mexicana en el manejo de la diplomacia es reconocida a nivel mundial.
pero el gobierno del Ecuador interviniendo para que la Embajada de México colabore y finalmente la Embajada de México en suelo ecuatoriano termina siendo territorio mexicano. Y sabrán además los integrantes tanto de la Embajada de México como del gobierno mexicano cómo manejan ellos, como lo han dicho además en la carta que dábamos lectura, que consta en la web de la radio, cómo manejan ellos este caso de una persona que en el pasado ya fue perseguida por la justicia y que hoy aparentemente volvería a ser uno de los objetivos nuevamente de la misma justicia. Y yo les hablaba del caso de la urgencia. O sea, ¿cuál es el nivel de urgencia que maneja la Fiscalía en el caso este particular de la reconstrucción de Manabí? Porque la reconstrucción de Manabí empezó desde el mismo año del terremoto, 2016, y la investigación o el caso este, a partir de las publicaciones de los famosos medios de comunicación digitales que eran en esa época manejados por el señor Villavicencio, empezaron hace al menos 5 años atrás. Entonces, 5 años en los que no se ha avanzado nada, o se ha avanzado muy poco, o en los que simplemente no se ha encontrado nada. Porque bien pudieron, por ejemplo, durante la estadía de Jorge Glass en la prisión, por otros casos, por el caso Sobornos, por el caso Odebrecht y demás, haber llevado adelante las investigaciones sobre el tema de la reconstrucción de Manabí, en donde simplemente no encontraron nada. Y resulta que ahora tienen un nuevo sentido de urgencia. Y esa urgencia justamente coincide con los tiempos del caso Metástasis, en los que nada tiene que ver, por supuesto, este caso de la reconstrucción y Jorge Glass. Caso Metástasis, que como bien daba lectura el profe en la nota, hace unos minutos, lo que le ha develado al país, lo que le ha revelado al país, es la relación de delincuentes de la calaña de Norero, a quien le llamaban el patrón, con jueces, con fiscales y con policías en servicio activo, y con funcionarios del sistema de rehabilitación social durante el gobierno de Guillermo Lasso, y a quienes hoy les han dejado que se defiendan en libertad. No están presos. Muchos de los que manejaron las cárceles, que se habían convertido casi que en mensajeros, en recaderos de un narcotraficante y de un delincuente, ahora están libres. Eso es lo que nos reveló el caso Metástasis, que hoy estén medios de comunicación, periodistas, opinólogos, analistas, paseándose por todos los medios de comunicación de este país, tratando de torcer la realidad y la verdad, eso es otra cosa. Pero lo que dejó Metástasis es clarísimo lo que les acabo de decir. Un narcotraficante comprando la conciencia de jueces, de fiscales, lo cual además es súper preocupante, porque eso quiere decir que la justicia en este país tiene un precio, y que ese precio además es altísimo, y que es una justicia que está completamente corrompida, corrupta, cooptada por delincuentes de esa calaña, que además tienen que ver con delitos como el narcotráfico, por ejemplo, pero que han comprado jueces, que han comprado fiscales, que han comprado policías, que han comprado sentencias y que han mandado a asesinar gente, como por ejemplo el abogado Harrison Salcedo, como por ejemplo, y por error, el periodista Gerardo Delgado en la provincia de Manabí, ¿no? Esa es la verdad. Eso es lo que dejó el famoso caso Metástasis, que ha causado tanto revuelo y demás, en medio de una coyuntura también especial, que es el proceso este de selección de jueces, que aparentemente ya se va a detener, y que parecería así, era uno de los grandísimos objetivos que tenían sectores políticos interesados, y sectores también de la justicia interesados en parar justamente todo ese proceso. Así que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Así de simple.